ponía en conocimiento por Mossos, por policía y por ellos mismos, de múltiples maneras, pues para que la gente acudiera prematuramente a los puntos designados como votación. Buenas noches. Violencia, inacción de los Mossos de Escuadra y los oídos sordos de Carles Puigdemont son las principales declaraciones de los testigos de esta semana. Con el jefe de información de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre, con Manel Castellví, se termina el proceso judicial al golpismo hasta el lunes que viene. Ha relatado cómo se avisó al Govern, entonces presidido por Carles Puigdemont, del alto riesgo de violencia que se podía producir durante la jornada del 1 de octubre. Y como ya vimos, no les importó porque siguieron llamando a la movilización y a que los ciudadanos saliesen a votar. Castellví ha llegado a reconocer que se usó a niños y a ancianos de escudos humanos durante el referéndum ilegal. Pero la sombra de la duda en torno al cuerpo de los Mossos venía de largo. El 19 de septiembre, en el registro de Unipost, los Mossos tardaron 40 minutos en responder a la petición de ayuda. Y el 20 de septiembre consintieron el asedio a la Consejería de Economía y tuvieron secuestrados durante 16 largas horas al personal que se encontraba dentro del edificio. Juzguen ustedes mismos si tras todos estos hechos hubo violencia o no. Imposible salir indemne de los testimonios de quienes velaron por la seguridad de todos los catalanes aquellos días de ilegalidad y de referéndum. Más noticias en titulares. Mañana vuelven los viernes sociales. El Consejo de Ministros aprobará el decreto con la ayuda a parados de más de 52 años y el control de la jornada laboral. En la rueda de prensa no podrán hacer ni mención a estos decretos, ya que el PP ha tomado medidas para terminar la instrumentalización de las instituciones. ¿Quieren saber por qué? ¿A qué castigo podría enfrentarse el Gobierno si lo hace? Les damos las respuestas en unos minutos. Soraya Rodríguez abandonó el Partido Socialista por ser de ese grupo de disidentes que estaban desconformes con la gestión del conflicto político catalán. Ahora que ya no está entre sus filas, sus propios compañeros inician una campaña de linchamiento y de descrédito contra ella. La salida de la señora Rodríguez es como diría Oscar Wilde, ¿no? Solo un tonto no juzgaría por las apariencias, dijo Wilde. Los socialistas no abandonan el Partido Socialista, ya se lo digo yo. Los socialistas que tenemos carné estamos en el Partido Socialista. Mañana las mujeres salen a la calle en la huelga del 8 de marzo. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones económicas de este día? ¿Hay o no hay brecha salarial? ¿Existe el techo de cristal? Diego Sánchez de la Cruz nos habla de cifras de feminismo en su pizarra económica. Nuevas informaciones que de confirmarse harían tambalear al Estado. El excomisario Villarejo ha pedido desclasificar documentación referente al 11M y en el escrito remitido al juez asegura que parte de los explosivos salieron de depósitos de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional no ve terrorismo en la agresión de Alsasua. Confirma, eso sí, las penas de entre 2 y 13 años de cárcel al apreciar que hubo un agravante de superioridad y discriminación en la agresión a los agentes de guardias civiles y a sus novias en la localidad navarra. En ese mismo bar que se produjo esa agresión ha estado Pablo Casado. Les contaremos lo que le ha pasado. Y estuvimos en ese bar en el que el dueño, en cuanto se percató que estábamos, nos echó. Y como decíamos que estábamos tomando una consumición que habíamos pagado, pues nos cerró la valla del bar, vamos, la persiana metálica, porque estaban ya llegando borrocas. Una madre rompe el labio a una profesora después de que su hijo se quejase del desayuno. Decía que se había quedado con hambre. Ha sucedido en Málaga, en un colegio del distrito de Churriana. En unos minutos miramos hacia este asunto y a otras situaciones que se viven en los colegios a día de hoy. El juicio a los golpistas continúa con los jefes de policía y guardia civil en Cataluña durante el 1 de octubre. 13ª jornada en la que el general de la Benemérita se suma Sebastián Trapote, el responsable de la policía, en las críticas a la policía autonómica por su pasividad y también apuntalan la teoría de la violencia en el referéndum. Jueves de juicio. La jornada matinal de hoy se ha centrado en las declaraciones de los jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña. Sebastián Trapote ha asegurado que el comportamiento de algunos individuos fue violento. Bueno, los ancianos y los niños, habían algunos niños efectivamente,
pero principalmente había una serie de individuos que su comportamiento, su agresividad hacia las fuerzas de seguridad era de una alta virulencia. Añade que estas actuaciones estaban organizadas. Están perfectamente organizados, sabían cómo tener que hacer la resistencia, había unos llamamientos a través de redes sociales, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban el paso, nos agredían, nos empujaban. El jefe de la Policía Nacional en Cataluña ha detallado minuciosamente el número de policías que resultaron heridos. Resultaron heridos entre Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Hospitalet y Sabadell, 65 policías. También ha habido tiempo para hablar de las concentraciones que hubo en la Consejería de Economía. Es entonces cuando le ha llegado el turno a Ángel Gozalo, que ha puesto en duda la actuación de los Mossos. Al cabo de esa larga jornada, de muchas horas, pues también sumó otra sombra de duda en la respuesta, si era adecuada o oportuna, de Mossos en atención a lo que esos días se estaba viendo que eran días de preludio y de llegada al día 1. El jefe de la Guardia Civil en Cataluña ha reconocido que no se imaginaban el grado de violencia que mostraron después los independentistas. Lo que no teníamos era el grado de mesura de la intensidad de la oposición o violencia. Una jornada más, los testigos reconocen que hubo violencia por parte de los independentistas y alaban la actuación de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El jefe de información de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre, Manel Castellví, ha dicho que se pudieron hacer comprobaciones de matrícula, pero ha negado un espionaje premeditado de la actuación de Policía y Guardia Civil. Tampoco ha sabido justificar por qué los agentes del cuerpo catalán no tomaron declaración a los Jordis el 20 de septiembre. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Castellví ha reconocido que el operativo del 1 de octubre fue insuficiente, pero ha querido descargar responsabilidades en los 3 cuerpos que participaron. También ha indicado que de aquel día vio imágenes en televisión de algunos agentes de los Mossos d'Esquadra de cómo actuaban y dijo que esos son comportamientos impropios. Sí que ha reconocido que se comprobaron matrículas de vehículos de Policía y Guardia Civil, pero que no se encuadraban dentro de labores de seguimientos. Y ha dado la razón a Pérez de los Cobos en que los concentrados en los colegios electorales utilizaron a niños y ancianos como escudos. Advirtió a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn de que iba a haber una escalada de violencia, que había probabilidades de que se produjera, pero que Puigdemont, el expresidente huido, no hizo ningún tipo de caso. Por último, la cuestión más llamativa de la declaración de Castellví ha sido cuando el fiscal Zaragoza le ha preguntado sobre por qué los Mossos d'Esquadra no identificaron a los Jordis en la concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía, ya que ellos habían organizado esa concentración. Ha sido incapaz de justificarlo. Vean. Efectivamente, pero en esta primera fase del atestado, según me comentaron, en esta primera fase, efectivamente los señores Cuixart y Sánchez estaban, digamos, como organizadores del acto y, cuando digo organizadores me refiero ordenando. Bueno, el caso es que no hubo declaración de ellos. Nadie pensó en tomarles declaración, tampoco detuvieron a nadie. Una de las testificales de ayer fue Montserrat del Toro, secretaria judicial. Pidió al tribunal que no se mostrase su rostro, pero el separatismo comenzó a difundir su foto a través de las redes sociales. Un hecho que la Fiscalía va a investigar. La Fiscalía Superior de Cataluña había ordenado abrir una investigación por la distribución de esa foto, pero se va a proceder a su archivo inmediato, dado que la propia afectada ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona. Pero no ha sido la única, ya que TV3 tampoco respeta la decisión de otro testigo, de Xavier Muró. El secretario general también pidió reservar su imagen en el juicio, pero la cadena autonómica catalana, puesta, como saben, al servicio de la maquinaria separatista, la aireó como si nada durante la retransmisión de su declaración.
Primero fue Íñigo Urkullu el que dijo que él mismo había asumido la figura de mediador entre el Gobierno y la Generalitat. Pues al lehendakari se suma ahora el cardenal arzobispo de Barcelona. Juan José Omeya asume, dice, haber sido el puente entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. La paraula intermediar ja sap que és polèmica. que cadascú la pot entendre d'una manera. Jo diria... Expliqui-ho amb les seves paraules. Vaig fer de pont, de correu, d'un lloc i de l'altre. Entre qui i qui? Entre el president i president. Entre els presidents? Entre els dos presidents? Qui li va demanar? No demani més ja, que vostè no és el jutge. No, sóc una periodista i faig preguntes. Ai, volen saber tot. No, home, fem preguntes. Portava la preocupació d'un i la preocupació de l'altre i feia un poc d'ajuda a que pogués avançar en un diàleg, però no va ser possible. Inesperado movimiento de Esquerra. Oriol Junqueras será el cabeza de lista a las elecciones generales por este partido. Sorpresa que se materializaba esta misma tarde, ya que todos esperaban que fuese el candidato de Alianza Libre Europea a presidir la próxima Comisión Europea para así intentar dar visibilidad al conflicto separatista. Junqueras será el candidato republicano al Congreso de los Diputados y en el segundo puesto irá Gabriel Rufián. Más sondeos y esta vez sobre el Parlamento Europeo. De celebrarse hoy las elecciones europeas, el bloque que apoyó la investidura de Pedro Sánchez ganaría los comicios y se sentarían con 19 escaños el Partido Socialista. Le seguiría el Partido Popular con un respaldo del 20,3% de los votos, lo que le otorgaría 13 europarlamentarios. Justo por detrás aparece Unidos Podemos, con 10 escaños, al ser respaldado por un 15,6% de los votos. Ciudadanos, por su parte, sería la papeleta favorita para un 15,1%, lo que se traduce en 9 escaños. Esquerra y Bildu tendrían 3 escaños y la gran novedad, Vox, que entraría en la Cámara con 5 asientos. Ciudadanos tantea a Soraya Rodríguez, mientras ella tantea al Parlamento Europeo. La ya ex socialista decidió abandonar el partido de Sánchez por no compartir las políticas con respecto al conflicto catalán. Albert Rivera ha sido preguntado por ello y no confirma, pero tampoco desmiente. Y Soraya Rodríguez, por lo que he leído en su carta, pues es exactamente eso. Dice literalmente profundas discrepancias con los pactos de Sánchez con los separatistas. Yo creo que es una persona que, más allá de las diferencias que puede tener, yo la he visto en el Parlamento, creo que es una persona capaz, creo que es una persona moderada y creo que es una persona que inequívocamente ha defendido la Constitución. Por tanto, no hablamos de fichajes, sí que hablo del respeto que me merece el trabajo que ha realizado, más allá de nuestras diferencias. ¿Descarta incorporarla a Ciudadanos? No puedo descartar nada. Le acabo de decir en la pregunta anterior que quiero crear un gran espacio político, dándonos la mano. Campaña sucia contra Soraya Rodríguez, dirigida por aquellos que fueron sus compañeros de partido. Escozor, en Ferraz, muchos dirigentes socialistas salen públicamente a denigrar y a desacreditarla. Mire, en lo personal me duele y me da tristeza, pero estas cosas me parecen horribles, ¿eh? Me parece, si es verdad y se consuma que se va a otra fuerza política, no solo no lo entendería, sino que lo rechazaría. Y bueno, ya lo de Ciudadanos de traca, si han venido de nuevo a la política y se está dedicando a fichar gente de que lleva 30 y 40 años en otros partidos. Decir que se va después de haber estado 25 años viviendo del partido por diferencias con el partido es de un cinismo insoportable. Las razones por las que se va es porque no tiene ninguna posibilidad de vivir del partido, que es lo que ha hecho durante 25 años. La salida de la señora Rodríguez es como diría Oscar Wilde, ¿no? Solo un tonto no juzgaría por las apariencias, dijo Wilde. Pues yo creo que es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez. No merece ningún tipo de comentario. Los socialistas no abandonan el Partido Socialista, ya se lo digo yo. Los socialistas que tenemos carné estamos en el Partido Socialista. A un lado y al otro, Pablo Casado llama al voto para su formación. El líder popular se ha dirigido hoy a los votantes socialistas, los descontentos con el presidente del Gobierno. Les piden que materialicen sus críticas a Sánchez votando al PP. Es cierto que aquellos votantes socialistas que están descontentos con Sánchez, como el caso de Soraya Rodríguez ayer, y que dicen que Sánchez está en manos de los independentistas y que quieren un socialismo histórico y patriótico, yo creo que, bueno, esa crítica que hacen, insisto, se debería materializar también en la única alternativa posible, que es el Partido Popular. Que creo que el votante de centro-derecha tiene que ser consciente que hay que optimizar esfuerzos. Por ejemplo, Vox y Ciudadanos
para que los votos acaben en un diputado, tienen que superar la barrera de un 50% en Soria, un 30% en Ávila o Palencia, o un 17% incluso en Almería. Nuevo giro del Gobierno que retrasa hasta el 1 de abril la ampliación de las bajas por paternidad. Habrá que esperar unas semanas más para ver el aumento de 5 a 8 semanas. Así consta en el texto que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. El decreto ley de igualdad laboral entra en vigor, pero no en su totalidad. Concretamente, los permisos por nacimiento y adopción se retrasan. Porque necesita la Seguridad Social unos días, estas 3 semanas que quedan del mes de marzo, para adaptar todos los elementos internos para poder articularlo, y porque las empresas también necesitan un periodo, aunque sea mínimo, para adaptar también una situación que, en fin, es nueva y provoca cambios importantes. Piense que antes, como el permiso no era obligatorio, pues muchas empresas ni siquiera sabían en qué situación podía estar el trabajador. La ampliación de los permisos de paternidad, el decreto del alquiler, todas ellas medidas electoralistas a juicio del Partido Popular, que por eso ha pedido a la Junta Electoral que se prohíban las ruedas de prensa de los ya llamados viernes sociales. Hablamos de todos los detalles con Carlos Berbel, director de Confilegal. Señor Berbel, muy buenas noches. Buenas noches. Tras el escrito del PP, la Junta Electoral puede suspender las ruedas de prensa del Ejecutivo. A ver, así como así no puedes suspender ninguna rueda de prensa, lo que sí puede es dar un aviso. Lo que ha hecho el Partido Popular con su denuncia ante la Junta Electoral Central es una denuncia preventiva, es un aviso de que esto puede ocurrir. Evidentemente estamos en un terreno bastante farragoso, vamos a llamarlo así, porque todo depende del punto de vista con que se mire. El Gobierno supongo que tratará de vender o de contar qué es lo que va a hacer, y el Partido Popular va a intentar por todos los medios que eso puede influir en las elecciones. Bien, forma parte del juego electoral, pero evidentemente hay unos límites, y esos límites se cruzan, pues habrá que tomar medidas que son principalmente advertencias, pero por sí misma la Junta Electoral Central no puede prohibir al Gobierno, porque no está en ningún sitio que pueda hacer una rueda de prensa. Pues en ese caso de que estas ruedas de prensa continúen, la Junta Electoral va a estar aún así vigilante. ¿A qué sanciones podría enfrentarse el Gobierno si hace alusión a sus logros conseguidos mañana mismo, por ejemplo? Bueno, tendrá que conseguir demostrar que realmente lo que está haciendo el Gobierno es propaganda. Lo que sí es extraño que el Gobierno utilice los decretos leyes, como está denunciando el Partido Popular y otros partidos, los decretos leyes para de alguna forma fomentar su posición o mejorar su posición ante el gran público. ¿Por qué? Porque esos decretos leyes luego después tienen que ser convalidados en la Diputación Permanente, que es, como dijéramos, un pequeño mini parlamento, y lo que puede ocurrir realmente es que después de todo lo que salga en las próximas elecciones pues sea otro partido el que gane, y todo eso que se ha aprobado pues podría ser derogado. Por lo tanto, lo lógico sería que en estos momentos el Gobierno pues emitiera o aprobara los menos reales decretos leyes, porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir después. ¿Sabemos ya si el Gobierno ha presentado las alegaciones oportunas? Sí, claro, el Gobierno ha presentado sus alegaciones oportunas ante la Junta Electoral Central y ha explicado su posición, y ha dicho que, claro, que la acción de Gobierno no está limitada por nada y que ellos tienen que contar qué es lo que está haciendo, por pura lógica. Evidentemente, el problema es determinar las líneas rojas en las cuales se puede establecer que se ha pasado o que no se ha pasado. Es realmente difícil la circunstancia, pero con esta advertencia, con esta denuncia preventiva, que es como tiene que llamarse, evidentemente el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para que no puedan acusarle de utilizar las ruedas de prensa con fines electorales. ¿Pero qué recorrido jurídico tiene todo esto? Pues es lo de siempre, puede ser una infracción y luego puede haber evidentemente pues una dimensión penal que se seguirían en los juzgados de instrucción correspondientes o en el Tribunal Supremo, ya que son aforados. Carlos Berbel, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Ciudadanos difunde en sus redes sociales un vídeo con motivo del 8 de marzo bajo el título de Feminismo Liberal. 37 segundos llenos de los habituales tópicos. Trabajamos como nadie y cobramos menos.
¿Por qué tenemos que elegir entre nuestra carrera o ser madres? Estamos hartas de sentir miedo al volver solas a casa. Tan cansadas de que nos critiquen como de que hablen por nosotras. Soy mujer y soy dueña de mi futuro. Este 8M no volverán a hablar en mi nombre. Nadie. Soy libre, soy feminista, soy liberal. No hablamos por ti, hacemos por ti. Es el lema del Partido Popular de cara al Día Internacional de la Mujer. Lo hacen público después de anunciar ayer a última hora que no van a secundar la huelga por estar politizada y por el hecho de que la izquierda ha secuestrado esta fecha. Una representación de mujeres del PP han rechazado este jueves las lecciones de la izquierda en materia de igualdad. Han apostado por la conciliación y han exhibido en un acto con Pablo Casado este lema. Dicen que se ha malinterpretado. Un colegio de Huelva niega ahora que los niños se vayan a quedar sin recreo. Ayer les contábamos cómo este instituto había remitido una circular a los alumnos asegurando que las niñas sí podrían bajar al recreo, pero los alumnos varones no. Una vez surgida la polémica, rectifican y dicen que esto no es así, que ellos propusieron que los niños saliesen 5 minutos más tarde que las niñas. Una polémica que denunciaba mediáticamente Vox y que luego también confirmaban a los medios de comunicación desde este mismo centro, pero ellos mismos se delatan porque aseguran que esa propuesta de los 5 minutos salió de una reunión con la Junta, pero después del revuelo causado. Alcalde y Desiré, lo digo porque lo de los 5 minutos no sé de dónde sale el matiz, porque en el comunicado del colegio del 8 de marzo, Día de la Mujer, sí que se hablaba de a las 11:10, se tocará la sirena, lo del marcapáginas, se dice textualmente que las chicas saldrán al patio, los chicos no, pero no dice por un periodo de 5 minutos, dice que las chicas tendrán recreo y los chicos no, en ningún momento se habla de 5 minutos. Bueno. Los 5 minutos salen por mi parte de hablar con la Junta Directiva, vamos, con el equipo directivo del instituto. Ya, pero... Efectivamente, se trata no es de un comunicado de manera abierta y que se ha lanzado a los medios de comunicación ni en ningún otro sitio, sino se trata de un comunicado interno. Los datos sobre denuncias falsas no son del todo claros, ya que no hay cifras realmente oficiales. Esta noche en El Gato al Agua les mostraremos un caso de un padre denunciado hasta por 9 delitos diferentes, hasta por abusar de sus hijos. Son 5 años que son mitad de la infancia de mis hijos. Entonces, mis hijos desde el primer día, yo siempre no me he olvidado nunca de ellos. Yo tengo sus cuartos preparados, sus cumpleaños, esos sus regalos, que los tengo guardados, sus santos, navidades, reyes. Yo nunca me he olvidado de mis hijos porque para mí es fallarle a mis hijos. Análisis económico del feminismo. Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, mañana 8 de marzo, huelga feminista. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones económicas del feminismo? Bueno, hacías muy bien, efectivamente, en diferenciar entre... Sabido, es el Día Internacional de la Mujer, siempre lo ha sido, siempre se ha celebrado así, sobre todo vinculado al trabajo, y otra cosa muy distinta es lo que vemos estos días, es decir, un feminismo copado por ideas socialistas y centrado además en lanzar todo tipo de ataques contra la economía de mercado, porque no se equivoquen, cojan el manifiesto del 8M, léanlo con calma y ya verán que está repleto de ideas socialistas, al menos en el terreno económico. Yo diría que en todos los demás, pero hoy nos ocupa la economía, esta es una sección económica y vamos a hablar de todos esos asuntos a continuación. Se lo enseño. El feminismo socialista del 8M, de este viernes. ¿Qué tiene ese manifiesto dentro que nos lleva a afirmar algo así? Para empezar, abiertamente se declara que la huelga es una huelga contra el capitalismo, la especulación y el libre mercado. Mensajes habituales que podríamos escuchar en un mitin de Podemos se reproducen en ese documento que justifica el 8M. También pide facilitar el uso compartido de bienes en relación a distintas industrias que, en opinión de quienes convocan esta huelga, deberían estar gestionadas por la vía comunista, es decir, lejos de las manos privadas, dentro de la gestión estatal y común de los bienes. En el punto tercero se habla explícitamente, atención, de nacionalizar la banca. Se habla de que hay que desarrollar una banca pública para ayudar a la mujer. Ya sabemos cómo acabó la banca pública en España, quebrada, llevándonos a la crisis. Bueno,
Y la electricidad es otro de los sectores para los que también se propone la gestión directamente del Estado, que no, ya digo, no queda muy claro, Alba, por qué esto tiene algo que ver con la huelga y sobre todo con el Día de la Mujer, ¿no? Y por último, intervenir la vivienda, intervenir la agricultura, cancelar los acuerdos de libre comercio, es decir, un documento que de principio a fin está lleno de mensajes y de proclamas desde la raíz anticapitalistas y socialistas a más no poder. Desde luego, brecha salarial, otra de las principales reivindicaciones que estamos acostumbrados a escuchar al feminismo. Pero ¿es cierto, hay o no hay brecha salarial? Bueno, es que la cuestión de la brecha salarial bebe, y es un tema además que se reproduce en todos los países, ¿no? Escuchamos este argumento a los dos lados del Atlántico, en distintos países de Europa. ¿Hay o no hay brecha salarial? ¿Qué es la brecha salarial? Bueno, la brecha salarial, si escuchamos los titulares y leemos los titulares, lo que viene a decir es que un hombre y una mujer ganan un 25% menos, en el caso de las mujeres, por hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, a priori existe una brecha y un diferencial que deja a la mujer en una situación de discriminación salarial. Ese es el titular. El problema es que cuando ajustamos las cifras y nos empezamos a fijar en qué tipo de salario estamos comparando, vemos que bien, que el salario medio de ellos y de ellas sí arroja una diferencia, pero que si empezamos a bucear en las cifras no se sostiene la afirmación de que las mujeres tienen un 25% menos de sueldo por hacer el mismo trabajo. Insisto, eso es lo que es importante, es decir, se cobra un 25% por lo mismo, menos, más, esa es la diferencia y eso es lo que van desmontando las cifras. Veamos, por ejemplo, el titular, ya digo, es ese, 25% de diferencial, pero es un error porque se comparan datos agregados, no se mira si son o no situaciones similares, personas que están haciendo el mismo trabajo en la misma empresa. Entonces, cuando ya lo ajustamos al número de horas trabajadas, al sector de actividad escogida, cuando hacemos todo ese trabajo, lo que vemos es que esa cuota del 25% se va reduciendo. Por ejemplo, lo ajustamos por horas trabajadas, baja al 16%, lo ajustamos por sector de actividad, baja al 5%, y seguimos viendo las circunstancias individuales, por ejemplo, pluses de antigüedad, bonus de final de año, primas salariales varias, y al final se estima que la diferencia entre hombres y mujeres puede existir, pero es en el entorno de un 2-3%. Y hay que recordar que si además cualquier persona tiene alguna duda, esto a priori no es legal, no deberían suceder estas cuestiones. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Bueno, las autoridades tienen canales de inspección. El Ministerio de Trabajo todos los años realiza alrededor de 1.500 inspecciones por quejas salariales, pero es importante, hay que decir que alrededor del 1% de las inspecciones ha resultado en una sentencia condenatoria contra las empresas. Es una sanción administrativa que luego se puede recurrir, acaba por la vía penal, pero solo el 1% de los casos, como digo, arrojan un caso real de brecha salarial. Entonces, cuidado, porque una cosa es cuál es la media, pero cuando bajamos a la realidad es un concepto estadístico que no se sostiene. Y otra de sus críticas, las feministas dicen que hay un techo de cristal que impide la llegada de las mujeres a los cargos de alta dirección. ¿Es esto realmente así? Es otra cifra que también, otro término que también se ha importado, ¿no?, del mundo anglosajón. Últimamente, de hecho, Alba, ya no se habla de techo de cristal, se habla del techo de hormigón armado, ¿no?, como que fuese imposible para la mujer llegar a cargos de alta dirección. Las cifras no nos dicen exactamente eso. Lo que sí nos dicen, eso sí, es que hay menos mujeres en la cima empresarial. No obstante, también nos dicen que cada vez hay más mujeres en la cima empresarial, de modo que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno dependiendo de cómo ustedes quieran. Por ejemplo, en el IBEX es cierto que en los consejos de administración la presencia femenina es baja, es del 16%, es un porcentaje que está muy lejos de cuál es la división del trabajo en estas empresas, donde hay muchísimas mujeres. Sin embargo, también es cierto que a lo largo de la última década, que es poco tiempo en términos relativos, ha subido del 6 al 16%, es decir, porcentaje bajo pero evolución positiva en los últimos años. Si nos fijamos en las grandes empresas, porque muchas veces nos quedamos con todas esas compañías que son casi burocráticas, ¿no?, que están en el IBEX 35, pero si nos vamos a las empresas que facturan ya más de 5 o 10 millones de euros, vemos que el porcentaje es mucho mayor, es del 27%, es decir, cuando hablamos de empresas que quizá no viven tanto del BOE y que tienen los pies más metidos en el mercado de verdad, estamos viendo que ya esa cuota sube al 27%. Y cuando vemos todo el mercado, es decir, todas las empresas que hay en España, grandes, medianas, pequeñas, cotizadas, no cotizadas, vemos que el 35% de las directivas en nuestro país son mujeres, lo cual nos coloca en el tercer puesto más destacado de la Unión Europea. Yo creo que es una cifra que es mejorable, pero que también es positiva en términos comparados. Y para terminar, si nos fijamos en todo el mundo rico, si ampliamos el foco para centrar el tiro en la OCDE, en los países de la OCDE, principalmente Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera, vemos que somos el quinto país donde la mujer tiene más probabilidades de ascenso, más probabilidades de llegar a la cima empresarial. Entonces, como te decía Alba, tema de la brecha salarial estadísticamente no se sostiene, tema del techo de cristal, sí es cierto que hay menos presencia de las mujeres, pero también, ojo, hay que decirlo, España está bien posicionada a nivel internacional y la evolución es positiva y seguro que va a seguir siéndolo porque valéis mucho, Alba. Ha quedado clarísimo. Aquí lo dejamos. Gracias, un placer. Hasta la semana que viene, Diego.
Más asuntos del día. Manuela Carmena hizo campaña con la promesa de que cuando ella fuese alcaldesa se acabarían los desahucios. Pues bien, ha estado al frente del consistorio y en estos 4 años sigue habiendo y muchos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Estoy muy orgullosa de que ya no hay desahucios, por ejemplo. A mí me parece que ha sido fantástico conseguir la oficina de mediación hipotecaria. Una recién estrenada alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presumía, llevando tan solo un par de meses en el puesto, que en su ciudad ya no habían desahucios. Al menos eso nos hizo creer ella, ya que una de las principales promesas que lanzó en campaña fue que pararía los desalojos forzosos de las viviendas. La prensa ya se dio cuenta de que mentía. Según publica hoy ABC, durante la legislatura de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid se han producido una media de 14 desahucios diarios, o para que se entienda mejor, 13.000 desde que en 2015 comenzó su legislatura. Un 78,5% de los desalojos son por impago del alquiler, frente a un 21,5% por no cumplir con la hipoteca. Según datos de la plataforma de afectados por las hipotecas, en 2015 se contabilizaron 3.926 desahucios, 3.496 en 2016, 3.416 en 2017 y durante los 3 primeros trimestres de 2018, 1.950. En lo relacionado con la vivienda, la alcaldesa prometió hace un año que se ampliaba el plan de vivienda municipal para construir hasta el final de legislatura 4.000 pisos. ¿Saben cuántos hay a día de hoy? 64. Parece que a la señora Carmena no le salen los plazos. No solo no ha cumplido su palabra, sino que si su intención era acabar con los desahucios, ¿qué pensaba hacer con los propietarios de esas casas ocupadas? Hablamos con Luis Chamarro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Señor Chamarro, muy buenas noches. Buenas noches. Los datos que se han puesto encima de la mesa solo se contabilizan hasta el tercer trimestre de 2018. Hoy hace poco hemos visto el desahucio quizás el más mediático en el barrio de Lavapiés. En este periodo que no se ha contabilizado, ¿cree que ha habido tantos desahucios como anteriormente? Bueno, como bien dicen, es el más mediático, pero no es el único. En Madrid Capital hay 11 acciones de comisiones judiciales diarias, lo que no quiere decir que cada una de ellas acabe con un lanzamiento, pero es fácil que un tercio de ellas diarias sí sean lanzamientos en Madrid Capital. Y creemos que otro tanto ocurre en la Comunidad de Madrid. O sea, podríamos estar hablando de posiblemente 7, 8 desahucios en la Comunidad de Madrid diariamente. Eso es una cifra muy importante. También es cierto que es menor que la que había hace unos años, pero es una cifra terrible. Su plataforma, por lo que piden y solicitan, puede que esté más cerca en lo que es en su programa Llevaba ahora Madrid, a pesar de que lo prometiesen. Sigue habiendo desahucios y muchos, porque mienten los políticos si luego cuando llegan al poder no pueden gestionar sus promesas. Se puede mentir de dos maneras, por intentar hacer algo y no poder hacerlo, y porque aun sabiendo el problema ni se entra en él. Nosotros decimos que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid ningún partido político ha dado la talla con esta cuestión. Y no es porque no tengan información, que la tienen, porque tienen los datos oficiales de lo que ocurre por mandamiento de los jueces, pero también lo que hay derivado de lo que no llega a los juzgados, que son dos realidades. Estas cifras de las que hablamos son importantes, pero son una pequeña parte. Estos que salen en los medios finalmente con las ejecuciones, los lanzamientos, esto es una pequeña parte de lo que está ocurriendo respecto de la problemática de la vivienda con alquileres o con hipotecas. ¿Se pueden parar entonces realmente con los desahucios? Se puede parar si se cumplieran las leyes nacionales e internacionales que tienen que ver con los derechos humanos y con el derecho a no ser excluido o lanzado, expulsado de la vivienda si no se tiene una alternativa habitacional. Para eso hay que tener voluntad política, que es lo que achacamos a todas las fuerzas políticas. Evidentemente, quien está al frente de cada corporación, en todos los ayuntamientos, en las diferentes comunidades autónomas, tiene la que les toca. Pero fundamentalmente todos tendrían que levantar la voz y gritar porque los derechos humanos, los derechos de las personas se están violentando con cada una de las acciones judiciales que mandatan sacar a nadie de una casa.
Los desahucios por hipotecas son del 21,5% y por alquiler del 78%. ¿Cómo se conceden las hipotecas? ¿Son los bancos máquinas? Son máquinas de machacar la realidad y por consiguiente a las familias. Las cifras no son comparables. La cifra que hace referencia a los alquileres con los desahucios y las cifras que hacen referencia a la hipoteca con toda su evolución en cuanto, por un lado, las concesiones, por otro lado, el tema de los impagos y por otro lado, los temas de cómo se rematan, son realidades que no se pueden observar conjuntamente, pero no se pueden ni se deben mezclar. Estamos en vísperas de que reviente la gran bolsa negra de todo lo que las hipotecas tienen acumulado. A la vez vemos esas grandes cifras de personas que se ven afectadas porque por no poder pagar el alquiler pues se ven expulsados. En el fondo de todo está la pérdida del trabajo, la pérdida de la economía de las familias. El nuevo decreto del alquiler entró en vigor ayer. Supuestamente se buscaba proteger a los más vulnerables, pero ¿se cumple realmente con esta intención? Es otro parche, vamos de parche en parche. Hay novedades notables de cara a poder proteger a los que se ven en una situación de vulnerabilidad con respecto a lo que había anteriormente, pero es claramente insuficiente. Aquí creemos que se nota mucho el peso de las corporaciones financieras y de los lobbies inmobiliarios que son prácticamente lo mismo. Señor Chamarro, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Abrimos página económica y hablamos ya con el periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, el Banco Central Europeo retrasa la subida de tipos al menos hasta final de año por el frenazo de la economía. Eso es, la desaceleración es lo que hace que Mario Draghi haya salido hoy, haya abordado el toro por los cuernos y dice, bueno, mira, las expectativas de la zona del euro no son buenas y para evitar la recesión, dice, vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas? Pues vamos a mantener los tipos al 0%, los tipos del Banco Central Europeo con los bancos de los diferentes países, a nada, a cero. Y además vamos a hacer un plan para inyectar a partir de septiembre liquidez de nuevo en los bancos para que la demanda se estimule y la economía crezca. Son medidas protectoras de la zona euro para que no tengamos otro descomunal batacazo como hemos tenido. Lo que pasa es que, claro, al tomar estas medidas, pues hay un impacto sobre las bolsas, en todas, en las europeas y en especial en el IBEX, lo ha habido en el día de hoy, sobre los valores de los bancos. ¿Por qué? Pues porque el mercado dice, o sea que hasta diciembre van a tener el tipo de interés en cero y los bancos ganan cuando le pueden aplicar un diferencial al valor del dinero, cuando los intereses empiezan a crecer. Los bancos están pasando una mala época porque están trabajando con unos intereses muy bajos y por lo tanto sus rentabilidades operativas pues son muy pequeñas. El decir que durante el año 19 van a mantener los tipos a cero en el Banco Central Europeo quiere decir que las cuentas de resultados de los bancos en España y en otros países se van a resentir y van a continuar como están. Las expectativas de ganar más se reducen y por lo tanto el valor en bolsa cae porque la bolsa descuenta expectativas. Desde otro punto de vista se podría decir, hombre, esto para los bancos no es una buena noticia, pero para los clientes de los bancos sí es una buena noticia, porque hasta finales de año van a poder contar con unas hipotecas pues, a tipo cero en origen, que es el cero más algo, porque el banco siempre le aplica algo, pero tal como están ahora se van a mantener durante el año 19. Las hipotecas, los créditos al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que buena noticia porque están intentando evitar una nueva recesión. Cuando ha dicho Draghi la palabra recesión, en las bolsas se nota el pico, ¡pum!, han caído de golpe. Y luego pues las medidas, a ver si tienen el efecto deseado y tienen un componente positivo para los clientes, para los usuarios en particular, a los que se les garantiza que van a tener acceso a un crédito barato. Otro asunto, Xavier, el Gobierno quiere terminar con el diésel, pero tampoco hay, digamos, muchísimas ayudas para poder comprarse un coche eléctrico. Eso es un poco hipócrita todo esto, Hay una comparadora que se llama Help My Cash, que ha hecho pues, un balance de cómo está la cosa de la compra de los vehículos eléctricos frente a la cosa de comprarlos de combustión de los de toda la vida. Y la conclusión es que deberían ser los eléctricos más baratos que los más vendidos de los de combustión. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque el volumen de las ayudas que ofrece este gobierno y que pagan las comunidades autónomas y los concesionarios a menudo no alcanza para todos los que quieren cambiar a un vehículo eléctrico. En España se calcula que este año
2019, solamente 4.090 compradores de vehículos eléctricos van a poder acceder a las subvenciones previstas. Los otros no hay dinero para ellos, lo siento, pero no van a llegar a tiempo, se van a quedar sin esas ayudas si es que no pueden esperar a que se renueve el plan y entren con mayor energía esas subvenciones y ayuden a que la gente tome la decisión, no solo de los eléctricos, sino también de los vehículos de gas licuado, que también son cero emisiones, entran dentro de eso. Ahora, resulta que las ayudas que ofrece España, tanto que tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, una ministra, Teresa Rivera, que en fin, un presidente que alardean de esto, son un 23,5% más pequeñas que las que está ofreciendo Macron. Es decir, que la realidad, y además no tienen límite, porque las ofrece el Estado y el Estado garantiza que si tú vas y dices quiero comprar un coche que no tenga emisiones, te van a pagar esas ayudas un 23% más elevadas que en España. De la voluntad de ese gobierno, cogemos el caso del francés por proximidad, podríamos hablar de otros países, da fe el que en Francia también reciban 2.500 euros de ayudas todos aquellos que quieran comprar un vehículo cero emisiones de gas o eléctrico, pero de segunda mano. Claro, ¿por qué no hay que subvencionar a los que dan el paso si compran un vehículo de segunda mano? En España esto ni se atisba, sin embargo, en Francia ya se está haciendo. Pues Xavier, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos del día. La Audiencia Nacional no ve terrorismo en la agresión de Alsasua, pero confirma las penas. La Sala de Apelaciones ha confirmado el fallo de la sección primera, que descartó terrorismo en la agresión contra dos guardias civiles y sus novias en la localidad navarra de Alsasua en 2016 y les condenó a penas de entre 2 y 13 años de cárcel al apreciar que sí concurrió un agravante de superioridad y discriminación. Desestima así el recurso planteado por la Fiscalía. Ratifica, como decimos, las penas por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas para 7 de los 8 condenados. Y estima acertada la aplicación del agravante de discriminación, centrada en unos hechos donde la motivación preponderante de los acusados emana de la pertenencia de parte de las víctimas al cuerpo de la Guardia Civil. Y hablamos ya con Inma Fuentes, madre del teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua. Tenemos conexión telefónica con ella. Señora Fuentes, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo han recibido la noticia? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues por una parte satisfechos, porque la justicia se reitera en su condena, en las condenas que le pusieron desde un primer momento, y por esa parte estamos satisfechos. Sí que es verdad que hay otra parte de la condena que no se cumple y me temo que jamás se cumplirá, porque también han sido condenados a unas indemnizaciones que jamás se van a hacer cargo, porque desde el primer minuto se declararon insolventes. Entonces los agredidos jamás van a ser resarcidos por el daño que les causaron, daño que alguna de ellas todavía está sufriendo, y mi hijo, por ejemplo, tendrá unas secuelas para siempre en su tobillo. Pero bueno, por lo menos las condenas que les impusieron se respetan, excepto a uno. Ha habido uno que se las han rebajado, pero por lo visto consideraron que llegó cuando ya estaban en la calle y no participó del altercado en el interior del bar. ¿Qué le parece que diga que los atacaron por ser guardias civiles, por la sentencia no dice nada de terrorismo? Efectivamente, por esa parte les dan la razón a ellos, no lo consideran terrorismo. El fiscal seguía pidiendo el delito de terrorismo porque, igual que a nosotros, nos parece que sí que fue. Se reformó hace unos años el Código Penal para incluir ciertas actuaciones, y nosotros consideramos que efectivamente las actuaciones que se llevaron a cabo sí son consideradas. Pero bueno, la audiencia decidió que no y nosotros lo respetaremos. ¿Qué medidas pueden tomar ahora? ¿Pueden recurrir la sentencia? ¿Lo harían? Ellos aún tienen una posibilidad de recurso de casación al Tribunal Supremo y, claro, me imagino que lo van a hacer, por supuesto. Pues señora Fuentes, gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Gracias a ustedes por el apoyo. Y en el mismo bar donde se produjo esta agresión, Pablo Casado daba una entrevista a Eduardo Inda. El presidente del Partido Popular ha aprovechado este jueves su visita en la localidad navarra de Alsasua para conceder unas declaraciones, y esto fue lo que pasó. Ayer lo que vimos es pues un municipio en el que no éramos bien recibidos, con pintadas a favor de los que habían dado una paliza a unos guardias civiles, y estuvimos en ese bar en el que el dueño, en cuanto se percató que estábamos, nos echó. Y como decíamos que estábamos
tomando una consumición que habíamos pagado, pues nos cerró la valla del bar, vamos, la persiana metálica, porque estaban ya llegando borrocas a decirnos que en Asafa no se puede entrar. Se siguen filtrando las peticiones de Villarejo a la Audiencia Nacional. De confirmarse los secretos que da a entender sobre lo que ocurrió el 11M, sería un auténtico escandalazo que harían tambalear el Estado y que provocaría mucho daño a las víctimas del terrorismo. Parte del explosivo utilizado en los trenes del 11M salió de los depósitos de armas de la Guardia Civil. Palabras de José Manuel Villarejo, tal y como publica hoy El Español. Se cumplen las amenazas del excomisario, ya que hace unas semanas su abogado advirtió públicamente que tiraría de la manta. Ahora Villarejo remite un escrito a la Audiencia Nacional en el que apunta a la procedencia de los explosivos del 11 de marzo. Eso explicaría la existencia de distintos tipos de explosivo en el atentado, un hecho que fue uno de los puntos más controvertidos del juicio. ¿Cómo pudo suceder esto? Según Villarejo, el 29 de febrero de 2004, Yamal Hamidán, alias El Chino, compró 200 kilos de explosivos. Algo que no pasó desapercibido para la Guardia Civil. De hecho, esta entrega estaba controlada por el cuerpo para colocar un dispositivo de seguimiento en la dinamita. De esta forma se crearía un intento de atentado ficticio con el fin de detener a los presuntos terroristas. Sin embargo, el dispositivo falló y el explosivo acabó en los trenes. Y atención, porque la trama no acaba aquí. El excomisario asegura que los yihadistas contaron con ayuda externa, encubiertos de la inteligencia francesa, ya que, a su juicio, los terroristas no eran profesionales que pudieran evadir el seguimiento de un grupo curtido de la Guardia Civil. Y este domingo a las 11:15 no se lo pueden perder, documental 50 años de terrorismo. Domingo a las 11:15, ya lo saben, una cita en Intereconomía. Y la familia Franco recurrirá al Supremo para evitar la exhumación. Han anunciado oficialmente al gobierno que irán al tribunal por el acuerdo del pasado 15 de febrero para proceder a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y pedirán también su suspensión cautelar hasta que el tribunal lo resuelva. Se trata de un escrito que han remitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y en el que también reiteran su idea de reubicar como última de las opciones los restos en la cripta familiar de la Catedral de la Almudena. La familia advierte que no atenderán a otra petición alternativa. Entre tanto, las pretensiones del Gobierno son llegar hasta el final. En declaraciones a los medios, tras participar en unas jornadas sobre justicia climática, la número 2 del Gobierno, Carmen Calvo, lanza reproches a la familia. Y la familia del dictador está en el empeño de obstruir a todo este país el cumplimiento de una ley que no ha tenido ni un solo voto en contra para que el dictador deje de estar exaltado en un enterramiento público para una democracia como la nuestra. Una madre rompe el labio a una profesora después de que su hijo se quejase del desayuno. Ha sucedido en Málaga, en un colegio del distrito de Churriana. Resulta que en el Día de Andalucía el alumno llegó a casa y se quejó ante su familia de que no le habían dado el desayuno andaluz como él quería. Criticó que había poco pan y poco aceite y que por tanto se había quedado con hambre. El abuelo acudió al centro para quejarse por este hecho y la profesora le negó que hubiese sido así. Y a la hora de la salida de ese mismo día del colegio se presentó la madre, que también empezó a quejarse de este desayuno, culpabilizando además a la maestra de que su hijo se quedase con hambre e incluso acabó golpeándola. No es la primera historia para no dormir ocurrida en colegios españoles. La figura del profesor, cada vez con menos autoridad, se enfrenta a veces a alumnos peores que los niños sus padres. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Circulaba hace unos años la viñeta de un padre echando la bronca al profesor por las malas notas que había sacado su hijo, y esa viñeta, que entonces parecía exagerada, hoy se queda corta. La historia, todavía en calidad de presunta de una madre agrediendo a una profesora porque su hijo no ha desayunado como es debido, se suma a la larga lista de agravios que sufren los profesionales de la educación en las aulas españolas. Mientras los distintos gobiernos trabajan en leyes que reconozcan la autoridad del profesor, en algunas familias españolas se trabaja tristemente en reconocer la autoridad del niño por encima de todo
y de todos. Fue el juez Emilio Calatayud el que habló de padres preconstitucionales y padres posconstitucionales. Los primeros hacían la cena y se la endosaban al niño con pescozón si era necesario. Los segundos, según el juez, están a un paso de ofrecer un menú del día para ver qué quiere cenar el rey de la casa, no vaya a irse enfadado a la cama. Y como en el justo medio siempre estuvo la virtud, sería bueno recordar a algunos padres de familia que no hay nada peor, nada, que convencer a un niño de que en esta vida todo está al alcance de su mano, decirle que él nunca se equivoca y convertirlo en un pequeño tirano experto en derechos e ignorante de todo deber. La vida, tarde o temprano, se encargará de demostrarle lo equivocado de esa postura. Que la ayuda humanitaria es un hecho, que seguimos acopiando ayuda y por eso expulsan hoy a Alemania o pretenden hacerlo, porque no tienen ningún tipo de cualidad para declarar non grato a nadie. Todo el pueblo de Venezuela sabe quién es non grato aquí. Señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Ya lo han escuchado, Maduro quiere expulsar de Venezuela al embajador alemán por prestar ayuda al país y por apoyar a Juan Guaidó. El régimen chavista declaraba persona non grata a Daniel Martin Kriner, al entender que actuaba de forma inaceptable e ingerente en asuntos internos del país. Al mismo tiempo le daba un plazo de 48 horas para que el embajador se marchase de Venezuela. Alemania es uno de los muchos países que han reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y en ese sentido ha mantenido sendos encuentros con él, con la vista puesta en unas elecciones libres y democráticas. El Pozo Alimentación lidera un proyecto de investigación para demostrar que el consumo de jamón curado aporta beneficios cardiovasculares a través de la modulación de la presión arterial y del metabolismo glucídico y colesterol en los seres humanos. En el proyecto participa también el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. La investigación surge como consecuencia de los interesantes resultados obtenidos previamente por la universidad y que demostraron el efecto beneficioso de ciertos péptidos presentes en el jamón curado del Pozo. Esta iniciativa está subvencionada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la convocatoria Retos de Colaboración de 2017. El proyecto, con una duración de 3 años, quiere demostrar que el consumo habitual de jamón curado del Pozo puede mejorar, como decíamos antes, la salud cardiovascular debido al aporte de péptidos, los cuales pueden ser capaces de regular la presión arterial, así como reducir la glucemia y el colesterol plasmático. Y nosotros nos despedimos ya, pero como siempre les dejamos con el noticiero de 1936 y después El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.